nosotros como seres que ya somos una conciencia, resonamos, vemos que hay una vibración con la que podemos resonar y que nos vuelve a nuestra esencia, eso se produce automáticamente, sin que tengamos que pensarlo, sin que tenga que pasar por aquí. Y al resonar con esa vibración que ya existe, nosotros volvemos a ese equilibrio. Se convierte, muchos de esos automatismos que teníamos almacenados, si ya no son útiles, desaparecen, porque la vibración ha cambiado. Y muchas de esas cosas en las que estábamos pensando y que creíamos que eran tan importantes, empiezan a no ser tan importantes porque vemos con mucha más claridad qué es nuestra vida, quiénes somos, cuál es nuestra esencia. Empezamos a tener esas nuevas perspectivas como justo la que tú estabas comentando, Tania. Y aquí tenemos a Miguel, que es mentor de Reconnective Healing y de Personal Reconnection en España y en Andorra. Y quizá quiera añadir algo más. Sí, lo estaba viendo mientras os estaba oyendo a las dos y no quiero perderme en cuestiones semánticas, pero me da la impresión de que es un camino desde la conciencia, que tiene muchos aspectos mentales en lo que nos damos cuenta de las cosas y también establecemos esos principios de acción y de moralidad para nuestra propia vida. Es un camino desde esa conciencia hacia la consciencia, que es lo que somos en esencia. Somos consciencia y eso es un estado del ser, no es un estado de conocer, no es un estado mental. Es un estado en el que tú eres el observador de tu propia vida y empiezas a, desde esa calma, desde esa paz, desde ese equilibrio, desde ese no juicio, ni sobre ti mismo ni sobre los demás, empiezas a darte cuenta de que todo tiene sentido, de que todo encaja unas cosas con otras y de que no se requieren tantas coerciones, tantas obligaciones morales ni de ningún otro tipo, sino el ser. El ser es tu camino, tu propósito, como dices, ¿no? Es que, Miguel, no podría tener mejores palabras para él. O sea, vamos, que lo has hecho estupendo. Ahí vamos, conciencia es el ser. No Muchas tanto... gracias. Y creo que ahí es donde Reconnective Healing nos ayuda realmente a pasar de ese estado mental en el que estamos constantemente lucubrando con nuestras agendas mentales, que pueden ser maravillosas y pueden ser muy morales y muy éticas, a dejarnos ser, dejarnos vivir, dejarnos expresar lo que realmente somos desde ese estado de conciencia en el que no se requiere más que nos quitemos de en medio, que quitemos de en medio tanta presión, tanta obligación, tanta cosa y empecemos a respirar y a dejar que la vida fluya en sí, porque esa conciencia que somos está impregnada del flujo de la vida y ese flujo de la vida tiende a fluir, como el agua tiende a fluir cuando la dejamos sola, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, eso es... les entiendo desde el alma, porque Reconnective Healing es todo eso y mucho más. Tuviéramos que hablar de las 1000 facetas que Reconnective Healing nos trae a nuestra vida, conciencia sería solo una parte. Desde que las cosas se vuelven mucho más fáciles, como Margarita siempre lo dice. ¿Para qué complicarse? Todo puede ser más fácil. ¿Para qué complicar? ¿Para qué usamos técnicas? ¿Para qué complicar lo que puede ser tan fácil? Y lo difícil es creerlo. Pero ya cuando uno interactúa con esas frecuencias, eso viene natural. Es cuando uno lo experimenta, ya no hay vuelta atrás. Ya está, es como, ¿qué es esto? Y eso es parte de la evolución que amo ver. Y creo que, bueno, es nuestro trabajo ser testigos de todo esto y es algo que es una bendición. Pero bueno, Margarita, ¿qué puedes decir más hablando de Reconnective Healing como frecuencias? Bueno,
Haré una puntualización sobre lo que ha dicho Miguel, y es que efectivamente en cuestión de semántica lo podemos denominar de distintas maneras, porque yo precisamente consciencia es la parte de la que estaba hablando, que es cuando somos conscientes, por eso hay un inconsciente y un supraconsciente. Y la conciencia es lo que somos, y por eso yo hablaba de una conciencia habitando este cuerpo, o viviendo esta experiencia. Sí, ahí entra la semántica. Entonces, podemos darle efectivamente es una cuestión distintos significados a esas pero dos sí palabras. que se trata justamente de eso, ¿no? De lo que estaba explicando Miguel, de esa parte que es más mental y esa parte que es realmente ser, vivir desde el ser, vivir desde la inspiración, vivir desde... Nosotros podemos tomar muchas identidades, era una cosa que estaba pensando hace poco. Podemos tomar la identidad que queramos y se manifiestan cosas a través de nuestra identidad. En el momento en que tomamos esa identidad se manifiesta, se empieza a manifestar. Y la cuestión es, ¿y qué es lo que hace Reconnective Healing? Porque resulta que cuando conectamos con estas frecuencias y nos quitamos de en medio, parece que todo es mucho más mágico. Se manifiesta solo sin que siquiera hayamos tenido que decidir asumir una identidad. Y claro, ¿qué es lo que queda cuando despejamos el camino? ¿Qué es lo que queda cuando resonamos con estas frecuencias que solamente viven en el orden, solamente existen en el ser, en nuestro ser, y por tanto todo lo que no corresponde con eso se desprende? ¿Por qué qué está pasando ahí que se manifiesta todo eso de otra manera? Pues es que lo que queda ahí es precisamente esa conciencia, es precisamente esa esencia o ese ser original con el que hemos venido a esta experiencia. Entonces esa identidad que tenemos se llena completamente de esa parte de esencia, de esa parte de ser, y se empieza a manifestar todo de una manera totalmente lógica, coherente, fluida, con quien verdaderamente somos. No estamos tan apegados a lo que creíamos que era importante antes, sino que la vida funciona sola, que es una de las cosas que siempre digo. La vida funciona sola si la dejamos. Y es por eso, porque ya existe una vibración de base nuestra, de cada uno de nosotros, que en el momento en que despejas ese camino, llena toda, inunda toda la identidad y empieza a manifestarse por todos los lados. Reconnective Healing, ¿y qué es a lo que llamamos frecuencias? ¿Es eso? Reconnective Healing es una inteligencia que existe ahora mismo en el planeta en forma energética puramente. Energética significa que tiene una vibración y que tiene no una frecuencia, sino un conjunto de frecuencias. Se llama un ancho de banda de frecuencias o un espectro de frecuencias. Igual que nosotros no somos o no vibramos en una única frecuencia, hay cosas que solo tienen una frecuencia, pero normalmente cualquier cosa que midamos tiene un conjunto de frecuencias. Y este conjunto de frecuencias que es inteligente, que sabe exactamente con qué conectar, dónde conectar y cómo resonar con nosotros y con nuestra propia vibración, es a lo que denominamos cariñosamente las frecuencias de Reconnective Healing. Esta vibración, este conjunto de frecuencias que existe en el planeta, nos está ayudando a todos a retomar ese equilibrio, a despejar ese camino, a volver a nuestra esencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en ese estado? Pues lo que ocurre es que hay muchas enfermedades que se sanan automáticamente, muchas cosas que creíamos que eran una enfermedad, un defecto, una situación indeseable, nos damos cuenta, cambia nuestra percepción y nos damos cuenta de que no hay nada indeseable ni equivocado en esas situaciones. Tenemos una perspectiva más amplia de nuestras vidas. Empezamos a despertar capacidades que antes teníamos dormidas. Entonces, esta inteligencia en forma de energía, luz e información
esta inteligencia está aquí ayudándonos precisamente a quitar del medio todas aquellas cosas que ya no necesitamos y que todo esto se pueda desplegar. Y son unas frecuencias que descubrió el doctor Eric Pearl hace 26 años y que empezó a jugar con ellas, empezó a investigar sobre lo que eran, se dio cuenta de que tenían autonomía, se dio cuenta de que no es algo que dependiera de él, que no es algo que pasara a través de él, que no era algo que dependía de si él era más o menos espiritual, estaba más o menos limpio interiormente, era más o menos puro, más inteligente, o no importaba nada. De hecho, os puedo decir una cosa, la primera vez que yo vi a Eric dije, si este tío es capaz de hacerlo, yo también soy capaz de hacerlo. Porque es una de las personas que a primera vista es menos espiritual que te podrías imaginar si tienes una idea de lo que puede ser alguien espiritual, un gurú o un... tiene mucha sabiduría dentro, tiene mucha sabiduría y la expresa. Lleva muchísimos años dejándose guiar por estas frecuencias, permitiendo que estén en su vida, pero no es un típico gurú. Es norteamericano, es muy, yo suelo decir que es muy dandy y muy showman, entonces es una persona muy interesante, no es nada charlatán, todo lo que dice es profundo, sale de esa sabiduría y viene de ahí, ¿no? Pero es verdad que la primera vez que lo ves en vivo te quedas diciendo, ¿qué es esto? Es una persona normal, y que además... Pero eso es lo mejor de todo. Oh, Dios mío, tiene un ego así de grande, ¿no? Y si él, tal como es, bueno, un ego que puede ser algo que resuena contigo, ¿no? Y que dices, ¿dónde va, no? Dices, vale, está claro, no sé si es por resonancia, mi espejo, qué es lo que es, pero si él lo puede hacer, yo también puedo hacerlo, seguro. Entonces, ahí fue cuando yo empecé mi programa de formación, empecé a aprender esto. Yo no venía del mundo de la sanación, yo soy ingeniera de telecomunicación y bueno, empecé a contactar con esto y algo me llamó, me dijo, aquí hay algo más grande. Yo sentí, aquí hay algo más grande. Había tocado un poquito de alguna técnica energética o de alguna modalidad energética y cuando yo dije, esto no es una técnica, esto no es una modalidad, esto es algo más grande que está llegando a nosotros y yo quiero seguir por aquí, quiero seguir por este camino y averiguar verdaderamente cuál es el potencial de sanación que tenemos, qué es esto de la sanación que no tiene que ver solamente con lo físico, tiene que ver con expresar nuestra totalidad, con que esos espacios que nos hemos ido reduciendo a nosotros mismos, de repente soltemos las cadenas, abramos esa experiencia y traigamos a esta vida mucho más de esa totalidad. Y eso lo sentí desde el principio, la grandeza de aquello que estaba delante de mí y quise seguir investigándolo. Y realmente es tan sencillo como eso, es lo que tú has dicho, Tania. Es una energía, luz e información que está aquí, que se va, digamos, compartiendo, transmitiendo de unos a otros. No es algo que llegue, digamos, espontáneamente, le llegó a Eric porque él tenía que ser la primera puerta, pero lo que vamos haciendo es abriendo las puertas unos a otros y darnos cuenta de que esto tiene que ver con la evolución completa de la humanidad. Tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con este compartir, con este estar aquí viviendo esta experiencia juntos y eso nos va llevando también a conectar unos con otros desde un nivel mucho más profundo. De ser, un nivel de ser. Y una de las cosas que justo ahora, que ya he despejado mucho, sigo aprendiendo lecciones, pero una de las cosas que Reconnectify me está dando en regalo, porque es un regalo, es Reconnectify vino a recordar quién soy. Y me vino a recordar quién los demás son. Poder ver en alguien, poder mirarte
y no ver un cuerpo, sino ver lo mucho que tienes para traer este plano. Así como cuando mira a Miguel, poder ver en el otro, no sus defectos, no lo que todos miran en la mayoría, lo que dice o lo que hace, sino que ver el ser, esa conexión de ser a ser tan bonita y poder motivar a otra persona a poder coger su máximo potencial. Esa es una de las cosas que Reknikiyo me está recordando, que es, me está cambiando la vida, literalmente. Es algo muy bonito. Ya no veo personas malas, veo personas evolucionando. Y eso es tan bonito, esa conciencia de ser, que, bueno, es un regalo. Un regalo muy bonito. Ese es un regalo muy bonito y hay otro, que es que a cada uno le trae lo que necesita en cada momento. Tu experiencia puede ser distinta de la de otra persona. Puede que haya gente que ya esté viendo lo bonito en los demás, pero bueno, haya otras cosas en su vida que también son interesantes para ella. Entonces, lo que a mí más me gusta, o una de las cosas que más me gusta, porque no sé si podría elegir, es que a cada uno le trae evolución desde donde está, evolución en su propia vida. Sí. Quería comentar una cosita, un detalle de lo que has dicho, porque estas frecuencias y su inteligencia son muy simpáticas y juegan con nosotros. Vaya, cuando he comentado lo de que las frecuencias bloquean la tecnología. No, las frecuencias no bloquean la tecnología. Las frecuencias juegan con nosotros. Hay cosas como la tecnología a las que les prestamos atención. Entonces a veces pasan cosas, pero es como para decir, oye, que estoy aquí, ¿sabes? Acuérdate de que esto es de verdad, de que esto es real, de que está pasando verdaderamente en tu vida. No es que la bloqueen, luego cambia, luego vuelven a su ser las tecnologías. Pero sí que es verdad que hay cosas interesantes que ocurren. A mí al principio yo oía todos los comentarios de la gente que les encendían las lámparas y se apagaban y no sé qué, y se subían y bajaban las puertas de los garajes y yo decía, pues a mí se me están estropeando todos los electrodomésticos, pero no sé si tiene algo que ver con las frecuencias realmente, o aquí lo que ocurre es que ya va siendo hora de que cambien los electrodomésticos, ¿no? Yo no sentía que eso fuera en el mismo camino. Cuando la gente hablaba de sus experiencias, eran más bien eso, como llamadas de atención, como hola, estamos aquí, ¿no? Y yo decía, bueno, vale, pues les pasa eso, ¿no? Mi experiencia será diferente. Hasta que unos años después, de repente, pues empezaron a mí que se me dan bien los aparatos como ingeniera de telecomunicación, se me dan bastante bien, pero yo, por ejemplo, encendía el aire acondicionado y aunque sabía cuál era el botón y sabía que lo estaba haciendo bien, el aire acondicionado no se apagaba. Esto en medio de una entrevista de radio, que me habían pedido que encendiera el aire acondicionado, pero en la parte de calor, porque era invierno, pero no se apagaba. Y entonces veis allí a todo el mundo hablando por la radio, pero empezando a quitarse ropa porque estaban todos cagados de calor. Y es que ya no podían más. Y entonces la periodista decía, sí, aquí nos estamos desnudando en cuerpo y alma. No solo en alma, sino también en cuerpo, porque no había manera de apagar ese aire acondicionado. Entonces, son cosas graciosas, ¿no? Son cosas que te las tomas así como, está pasando algo por aquí, pues vamos a jugar con esto un poco, ¿no? Por ahí es por donde van las frecuencias, por disfrutar de nuestra vida, jugar y al final cuando vuelves a recordar más fácilmente cuando eras niña o niño, porque ahí había una inocencia total, había pureza que la seguimos teniendo. Esa es la cuestión, que no era solo cuando éramos niños, es que seguimos siendo así de inocentes y seguimos siendo así de puros y nos sigue gustando jugar. Se han metido otras historias por medio, pero nosotros seguimos siendo así y vienen y nos dicen, yo sí sé quién eres, juega conmigo. Que es increíble, es
es increíble saber que no, y no solo el hecho de jugar, sino la presencia. Es mantener esa plenitud de que hablo, plenitud en el medio de caos, tiene mucho que ver con eso, con esa presencia de no estar solo. Sabes que lo que pasa es para tu evolución. Y entonces ya no tienes el miedo ya el miedo, en mi caso, ya se va como quitando porque confío que si eso está pasando, por algo será. Y, y no me siento sola. Antes tenía mucho miedo. No digo miedo, pero no me gustaba estar sola. O sea, prefería siempre estar en comunidad. Y ahora disfruto tanto de ese estar conmigo, de dar espacio a ese crecimiento, a ese entendimiento, a esa evolución.